Muy buenas tardes, hermanos queridos, muy buenas tardes a aquellos que se conectan y también a aquellos que se van a conectar o van a ver el programa luego ya grabado. Aprovechamos esta nueva oportunidad para volver a compartir palabra del Señor en esta programación que el Señor permitió, que se llama Semillas de Fe. Así que bueno, este programa es emitido por las plataformas Facebook en vivo y es emitido también por la plataforma YouTube y el nombre es Iglesia Cristo Pan de Vida. Bueno, aprovecho a saludar a mi hermano Román que nos acompaña hoy y a mi esposa Rosana. Dios los bendiga a todos. Y vamos a aprovechar esta oportunidad de poder saludar así en vivo a nuestra amada pastora Estela Maris, que está cumpliendo años hoy, así que el Señor la bendiga grandemente y que pueda estar pasando un hermoso día allí con sus amados, con sus afectos, con su familia. Y bueno, que termine en bendición y en victoria en este día que el Señor le ha regalado. Amén, amén. Vamos a pasar a compartir los teléfonos de los pastores, ¿sí? Por cualquier necesidad que tenga o pedido de oración, se puede comunicar al celular y si no también a la página de Facebook de Iglesia Cristo Pan de Vida, también ahí por privado puede hacer su petición de oración. Los teléfonos del pastor son 2932 57 40 51 y el teléfono de la pastora Estela es 2932 50 47 65. También vamos a saludar a nuestros hermanos de Montehermoso, del anexo, allá en Río Gallegos 858. Ellos tienen reuniones los martes y sábados a las 17 horas. Y también, bueno, vamos a anunciar las reuniones de acá, ¿no? De lo que es Punta Alta, de nuestra amada Cristo Pan de Vida, ¿sí? Miércoles 19 horas y domingo 10 horas, ¿sí? Los lunes 19:30 tenemos Semilla de Fe en vivo y los jueves a las 21 pescadores de hombres también con nuestros hermanos Marcos y Manuel. Amén. Bueno, son todas las puertas que el Señor fue abriendo para que la palabra del Señor sea predicada tanto en la iglesia, tanto por estas plataformas y también allá en la iglesia de Montehermoso con los hermanos Manuel y Analía que llevan la palabra allá. Que Dios los bendiga, que el Señor los siga prosperando, que el Señor les siga dando más. Y bueno, estamos en la iglesia, nuestra iglesia es Iglesia Cristo Pan de Vida, se encuentra en la calle Rivadavia 751. Y una cosa más, los días domingo las emisiones son a partir de las 11 menos cuarto de la mañana aproximadamente, es el vivo de la palabra del Señor con nuestro pastor Ricardo Fernández. Así que bueno, hemos aprovechado a saludar a todos los que se han conectado, a la pastora en este día tan especial, y a toda su familia también, ¿no? Y a toda la iglesia y a todo aquel que pueda estar viendo esta emisión. Y bueno, vamos a pasar a compartir lo más importante, que es esta semilla que el Señor ha dado hoy, que es palabra de Dios, palabra que el Señor nos dejó para alentarnos, para exhortarnos. Toda la palabra del Señor es muy importante para todo cristiano y para todo aquel que decida creer y dar ese paso adelante y buscar de este Dios maravilloso que tiene tantas cosas hermosas para darnos. Amén. 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 Bueno, la palabra que vamos a compartir se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 13 al versículo 17. Voy a dar inicio a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra dice así, lleva por título Llamamiento de Leví. Y dice así: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos,
porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Jesús. Bueno, una nueva palabra del Señor, una nueva enseñanza, ¿no? Palabra de amor y de misericordia, como la tiene el Señor Jesús con cada uno de nosotros. Porque el Señor vino a buscar a lo que se había perdido, ¿no? Y la palabra del Señor dice que Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Y ese es el primer mensaje que nos deja la palabra, que el Señor iba de lugar en lugar enseñando la palabra para que todos puedan recibir la palabra de Dios, para que todos puedan tener salvación, para que todos puedan conocer primeramente que Él era el Hijo de Dios y para conocer las maravillas de nuestro Dios y todo lo que Él hace por su amor y por su misericordia, ¿no? Acá en la palabra del Señor dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y Leví, que es Mateo, dice que levantándose le siguió. Y bueno, cuando la palabra del Señor habla de publicanos, es del mismo pueblo de los judíos, simplemente que eran personas que estaban al servicio de los romanos, aquellos que venían y en realidad hostigaban al pueblo judío, que venían y le cobraban impuestos, y aún así a los que tenían y a los que no tenían también. Y bueno, Mateo, siendo judío, él prestaba servicios a los romanos, entonces no era muy querido por el pueblo de los judíos, pero seguramente había muchas personas que del pueblo de los judíos que lo veían y lo criticaban, a decir: traición. Es una traición lo que estás haciendo, estás hostigando a tu mismo pueblo para servir a los romanos. Capaz que yo pensaba que a él le significaba mucho dinero para él y muchas veces uno ve esa condición en pensar, y bueno, no sabemos por qué situaciones lo estaba haciendo, tal vez una necesidad para sustentar a su familia. Uno nunca sabe, ¿no?, por qué uno hace esas cosas, ¿no? Claro, no. ¿Por qué te pasás para el otro bando, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, pero bueno, estaba ahí él como siendo visto por sus, tal vez, amigos, su gente conocida del pueblo, como un traicionero, ¿no? Sí. Como un vendido, algo así, ¿no? Porque él era judío y estaba trabajando para Roma, y Roma lo único que hacía era sacarle plata a los judíos. Lo poco que tenía. Claro, y bueno, por eso no sabemos por qué él estaba en esa condición. No lo sabemos, pero bueno, hay alguien que sí sabía. Era Jesús. Y sin embargo, esta porción de la palabra nos enseña que Jesús, aún viendo nuestra condición, porque si bien seguramente era rechazado por su pueblo, Jesús no rechaza a nadie. Él nos da la oportunidad, no importa la condición en la que uno se encuentre, Él simplemente le dijo: sígueme, sígueme. Pero también hay algo muy importante, ¿no? Que, a ver, ¿a cuántas personas desde que estamos en el Evangelio nos ha tocado predicarle para que se acerque al Señor, y sin embargo sale por un oído, entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Sí, es verdad. Son a veces como cristianos cargamos a veces con ese tipo de frustración, ¿no? Porque uno quisiera ser así como Jesús, que pasás por al lado de, no sé, tu papá, tu mamá, que no creen en Dios, tus hermanos, aún tus hijos, y querer decir simplemente sígueme, y que esa persona haga como Mateo, ¿no? Que deje todo y lo siga. Y a veces uno predica o a veces comparte la palabra y el otro
sigue en su condición, no quiere escuchar. Pero a veces, o sea, nosotros tenemos que entender que el poder lo tiene el Espíritu Santo. Es Dios quien hace el convencimiento, ¿no? El que atrae a la otra persona. Incluso, no olvidar nosotros que seguramente, o sea, por lo menos cuando yo me convertí, cuando el Señor me convirtió a mí, no era la primera vez que escuchaba el Evangelio. Ya en otras oportunidades había escuchado el Evangelio. Ya en otras oportunidades el Señor había pasado por el lado mío y me había dicho, sígueme. Pero yo hice oídos sordos. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, tener esa misericordia, esa compasión que Jesucristo tuvo y tiene aún con nosotros, y no enojarnos, y no juzgar, y no criticar, y no decir, como muchas veces hemos dicho, que ha salido de nuestra boca, este no cambia más, esta no tiene solución. No, ¿por qué? Si nosotros la tuvimos y no somos mejores que nadie, entonces ¿por qué no creer en que Dios puede cambiar aquello que nosotros vemos imposible para nuestros ojos? Y sí, es así, es verdad que muchas veces decís, no, pero a este que le voy a predicar si está alcoholizado, tirado, no sé cuántas veces le habrán predicado y sin darnos cuenta nos convertimos en jueces, porque o selectivos, no sé si jueces, selectivos, Selectivo. decir, y a este sí le voy a predicar, a este no. Sin embargo, el Señor, si fuese así, Jesús hubiese dicho, no, este traicionero no... Paso de largo. Paso de largo. Como dice, la palabra nunca volverá vacía. Por eso nosotros, si el Señor te manda a predicar, vos predicá, no vaya con el pensamiento de cuántas personas voy a salvar, ni cuántas personas traeré a la casa del Señor. Vos ve y predica. Sí. No vaya con ese pensamiento de ver a quién voy a salvar o si voy a salvar. La palabra del Señor nunca vuelve vacía. Siempre estar preparado con la palabra, porque la misma palabra nos dice que su palabra son espíritu y son vida, ¿no? Y entender que nosotros estamos muertos espiritualmente antes de conocer a Dios. Y esa palabra, que es la que entra a nuestro corazón, es o sea, con el poder del Espíritu Santo, es la que nos vivifica, es la que nos despierta, ¿sí? Y nos hace levantar, ¿no? Porque acá Jesús le dijo, sígueme nada más. Y esa palabra entró con el Espíritu Santo al corazón de Mateo, y Mateo se levantó y lo siguió, ¿no? Y eso seguramente es lo que habrá pasado en nosotros, en entender que a veces es el tiempo y a veces no, y a veces son nuestras emociones que nos llevan a querer llamar al otro y por ahí Dios no nos manda. Entonces a veces también como cristianos tenemos que aprender a discernir, ¿no? Pero entender de que igual siempre tenemos que estar preparados con la palabra y siempre tenemos que estar, el Señor nos mandó a ser discípulos. Estar listos para predicar, ante cualquier llamar a los situación, perdidos. ¿no? Y hablarle, cuando predicamos también hablarle de ese amor que tiene Jesús, ¿no? Porque yo me imagino una persona que no conoce a Dios o que no ha experimentado, o que lo ha escuchado muy lejos, de a oídas, y quizás le hablamos y esa persona va a decir sí, no, y entra en duda. También le debemos predicar de que Jesús lo ama primeramente. Sí, Jesús yo ama. creo que también algo muy importante, porque no vamos a negar que muchas veces hay muchos cristianos que no son buen testimonio, ¿no? Eso es verdad. Entonces, si yo soy una persona que, por ejemplo, era de una forma antes de conocer a Dios, pero cuando vino Jesús y me dijo, sígueme, yo me levanté y lo seguí, y sigo siendo de la misma manera, rebelde, hipócrita, mentirosa, no sé, rencorosa, no perdono, orgullosa, y un montón de cosas más que hay en nuestro corazón. Si yo sigo de la misma manera, no estoy siendo buen testimonio para aquella persona que está, a la que le estoy predicando. Entonces, primeramente, esa persona que tal vez me conoció en mi vieja vida y ahora ve un testimonio nuevo, una persona nueva en Cristo, entonces yo tengo que acompañar la palabra de un buen testimonio,
¿sí? Porque si no, ¿qué le voy a dar a esa persona? O sea, ¿qué va a pensar esa persona? Yo digo, no, porque Dios hace esto, pero yo no lo veo en vos. O sea, primeramente, antes de llamar al otro, yo tengo que permitir que Dios haga la obra en mí. O sea, que Dios haga la obra en mí, que me cambie a mí, que me transforme, que me limpie, que me santifique, que quite todo lo viejo, para poder yo dar, ¿no? Como hoy oraba nuestro hermano Manuel, ¿no? Que cambie el odre, para que pueda recibir ese vino nuevo y poder dar de eso al otro. Amén, gloria a Dios, sí, eso es una gran verdad, que nosotros debemos ser testimonios en todo lugar, no solamente, como dice nuestro pastor, en la iglesia, en las reuniones, sino en el ámbito donde nosotros nos estemos manejando, ya sea en el trabajo, con la familia, o en cualquier lugar que compartimos, siempre tenemos que dar testimonio de que realmente el Señor produjo un cambio en nuestra vida y que nosotros tomamos esa decisión, así como la tomó en este caso Mateo, y de seguirlo, ¿no? De seguirlo de buen testimonio, porque después no se venía nada. La palabra del Señor dice que muchos son los escogidos y muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Muchos se van a acercar, pero si realmente el Señor no ve ese cambio real o ese paso, esa decisión en decir, bueno, yo realmente quiero cambiar mi vida, porque cuando el Señor nos empieza a mostrar, a revelar, y cuando nos vamos acercando a la luz, es como que la luz es el Señor, empieza a mostrarse realmente las todas cosas, las tinieblas que tenemos adentro, todo lo que veníamos haciendo mal, y en ese caso es donde nosotros tenemos que seguir acercándonos y decir, despojarnos, o que el Señor nos ayude a despojarnos realmente, si es que no podemos, para realmente ser luz, ¿no? Y rendirnos, porque muchas personas por ahí pasa que cuando comienzan a acercarse a esa luz que es Cristo, ¿no? Esa luz empieza a reflejar, ¿no? Y a mostrar la maldad que hay en nuestro corazón. Y muchas veces no nos gustan las cosas que vemos, lo que Dios muestra en nosotros. A veces esa luz empieza a mostrar que en nuestro corazón hay orgullo, hay soberbia, hay necedad, hay rebeldía, hay rencor, hay falta de perdón, hay muchas cosas, ¿no? Feas, ¿no? Hay mentira. Muchas veces nos justificamos con que, bueno, yo miento cuando necesito, cuando tengo algún problema, no miento siempre, pero cuando me conviene o cuando necesito salir un problemilla, miento. O sea, que no está tan mal, no, es mentira. La mentira es mentira. Entonces, por ende, si miento 2 veces en el mes o lo que sea, soy mentirosa para el Señor. Así lo hago una vez. Entonces, muchas veces no nos gusta, porque eso es como que ¿cómo se dice? Como que nos da un nombre, ¿no? Sí. Entonces como que decimos, bueno, no, entonces no, hasta acá me acerco a la luz, hasta acá, porque cuanto más me acerco, más mal me veo, más veo la maldad que hay en mí. Y no, ¿por qué? Porque nosotros crecemos creyendo que somos buenas personas. Yo tenía ese pensamiento en mí. Yo era una persona y yo decía, yo soy buena persona. Y cuando te pasan las cosas, me dicen, pero ¿por qué me pasa a mí si soy buena? Si yo no le hago mal a nadie. Yo no maté a nadie, te dicen, ¿no? Hay otros que están peor que yo. No, y vos tal vez no mataste, pero sí mentiste, pero sí maldijiste a alguien, pero sí criticaste a alguien, pero sí tal vez le robaste algo a alguien. Entonces, no sos buena persona. Y eso es lo que muchas veces creemos, de que somos buenas personas porque tal vez no hicimos algo atroz. Pero que no lo hagamos muchas veces no quiere decir que no esté en nuestro corazón. Y una de las palabras, esto me venía a la mente cuando empecé a conocer al Señor y empecé a leer su palabra, por eso son espíritu y son vida la palabra, y es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, o sea, entra así en el corazón, dice que discierne el alma del espíritu, ¿no? Entonces, ahí divide y separa y nos muestra. Y yo cuando comencé a leer la palabra, recuerdo que había un versículo que está en Jeremías 17, creo que 8 y 9 o 9 por ahí, o 9 y 10, que dice que engañoso y perverso
Es el corazón del hombre. ¿Quién? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice la palabra. Y yo me acuerdo, o sea, cuando yo leía esa palabra, yo decía, no Señor, pero, no Señor, no, porque todavía en ese tiempo uno, o sea, o Dios, o no sabes cómo llamarlo, si Señor, si Dios, si Jesús, si Espíritu Santo, si Jehová, ¿no? Entonces, yo decía, pero no, a ver, el corazón no es engañoso y perverso, yo soy una buena persona, decía yo. O sea, yo, no, es como que me chocaba leer eso. Pero luego cuando vos empezás a caminar en Cristo, y Cristo te empieza a purificar, a santificar, ¿no? Y a través de esa luz que es Él, empieza a revelar todas las tinieblas que tenemos en nosotros, vos decís, ah, Señor, así es, porque yo no conocía mi corazón, pero tú sí lo conocías. Y es verdad la palabra, Él lo conoce, porque incluso a veces hay cosas en nuestro corazón que muchas veces, o sea, porque nosotros no salen de nuestra boca, o porque no las proyectamos, no quiere decir que no estén. Claro. Están ahí. Están ahí. Y el Señor ya lo sabe. ¿Sí? Y eso es lo que debemos dejar todo, así como hizo en este caso Mateo, ¿no? Como decíamos al principio, bueno, el motivo no lo sabemos porque él es como que se había ido del lado de los romanos. Pueden ser muchas situaciones del equipo enemigo, del ¿no? equipo enemigo, Es capaz como que estaba bien asalariado, capaz que tenía algunos beneficios de parte de los romanos, una necesidad, bueno, no lo sabemos, ¿sí? Capaz que estaba cómodo en el lugar en el que estaba, bueno, eso no lo sabemos, pero al momento de que el Señor lo llamó, dejó todo dejó, no le importó nada, no dudó. Y digo que qué lindo, porque también así como él tomó esa decisión, yo leía el versículo 14 y el versículo 15, dice, en el versículo 14, ¿dónde estaba Mateo? Sentado al banco de los tributos públicos. Estaba cumpliendo su misión trabajo de traición al pueblo judío. Y en el versículo siguiente, luego de que el Señor llama y él sin dudar lo siguió, dice que aconteció que estando Jesús a la mesa de la casa de él, ya el Señor ya estaba en su casa. Ya había invitado a Jesús a la casa. Ya estaba, y dice que estaba compartiendo con Jesús en la mesa. Sí. Ese cambio, nosotros lo leemos de un versículo al otro y digo, así empieza la transformación del Señor. Así empieza. Porque cuando el Señor te llama ahí, cuando uno viene con el llamado. Sí, es como que esa convicción, ¿no? Porque yo pensaba mientras hablábamos, ¿no? Del motivo del por qué tal vez Mateo estaba ahí, ¿no? Haciendo eso, ¿no? Y capaz que tal vez a él no le importaba ser traicionero. Capaz que le gustaba, que lo hacía por plata nomás, por codicia, por avaricia. Pero en el momento que Jesús vino, se le acercó y dijo, sígueme, yo me imagino que esa palabra entró y trajo esa convicción de su condición. Sí. Y lo hizo seguirlo a Jesucristo. Sí, y fue y lo invitó a su casa y dice que no solamente estaba con Jesús en la casa, estaba con otras personas que estaban en la misma condición que él. Y solamente la misma palabra del Señor es la que la estaba convenciendo de pecado, porque dice que estaba también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Perdón, dice, a la mesa en la casa de él, muchos, dice la palabra, publicanos y pecadores. Estaban en la mesa juntamente. Digo, qué lindo, ¿no? Porque esos publicanos y esos pecadores, no sabemos si realmente habían conocido el cambio de conocer al Señor, pero al menos estaban intentándolo, estaban buscándolo, estaban siguiéndolo como lo hizo. Porque dice que lo seguían para escucharlo, porque querían aprender, ¿no? De lo que Jesús estaba enseñando. Y el Señor no hace excepción de persona. No importa cuán mal uno se pueda sentir, cuán indigno, cuán sucio, cuán pecador, ni siquiera incluso en las edades, ¿no? Que hablábamos hoy, ¿no? Porque a veces uno puede ser una persona adulta, ¿no? De muchos años y decir, no, yo a esta edad, ¿para qué? ¿Qué me voy a poner ahora a seguir a Cristo? ¿De qué sirve que yo ahora entregue mis pocos años que me quedan a Cristo? No. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Una persona estando hasta en sus últimos minutos
si tiene la fe, aunque no tenga al Señor en su corazón, si esa persona que está en sus últimos momentos de vida, digamos, pongamos el ejemplo de una persona que está hospitalizada, ya sea un adulto, ya sea ya un viejo de edad, puede tener esos últimos minutos orando, tener una conversación con el Señor y entregarle su corazón, reconociendo que Él es el creador de todo, y esa persona entra al cielo. Así es, como conversábamos la otra vez con los ladrones estos que estaban crucificados a cada lado de Jesucristo, ¿no? Porque ahí él simplemente lo que hizo fue creer en Jesús. Reconocerlo. Sí, reconocer. como su Señor, y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, y no fue una persona que qué sé yo, que no habla de que ha ido a la iglesia, que esto, y seguramente que no, porque estaba siendo crucificado, porque incluso él dijo, nosotros estamos como, está bien que nosotros estemos acá, siendo crucificados, porque eran malhechores. O sea, él estaba reconociendo su condición de pecador delante de Jesucristo, ¿sí? Sí. Y muchas veces pasa que hay personas que están tal vez en la misma cruz y no reconocen su condición de pecado, ¿sí? Entonces, pero el Señor tiene misericordia, porque como decía Román, aún en ese último momento, último suspiro, decir, Señor, perdóname, llévame contigo. Es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Él hace como Él quiere y con quien quiere, ¿sí? Y bueno, y así muchas veces, así como el Señor vino a traer salvación, a traer palabras de vida, también sabemos que está el enemigo. Que el enemigo hace todo lo contrario, te va a convencer de que te alejes, que no creas, que no busques, te va a dar capaz deseos temporales, te va a dar capaz cosas temporales que parecen buenas, pero que no tienen un buen final. No, satisfacciones temporales. Sí. Aún así, con esas personas atadas, como quizá estaba Mateo en ese momento, el Señor está ahí y te dice, sígueme. La oportunidad es para todos, no es para algunos. El Señor vino para traer redención de pecados para todos. Por eso es tan importante que podamos entender y reconocer que en Él está la salvación, que en Él está la vida, que en Él está la gracia, la misericordia. Tantas cosas buenas tiene el Señor. Como decía anteriormente, por ahí el enemigo te va a mostrar cosas que parecen buenas, pero son de perdición. Y el Señor tiene todo lo contrario. Digo, que incluso cuando muchas veces estamos en distintas situaciones, ¿no? Y problemas, nuestro corazón lo que menos hace es buscar a Dios. Siempre vamos a buscar otras alternativas, ¿no? Soluciones momentáneas, paliativos, lo que sea. Y ahí va a estar el enemigo siempre a disposición para dárnosla. ¿Para qué? Para que sigamos distraídos en este mundo y sigamos sin buscar a Dios, ¿sí? Va a venir con eso de hacernos sentir bien, de estar ¿no? bien, de sentir bienestar, ¿no? Momentáneo, porque sabemos, como dice su palabra, que no hay bien para nuestra alma fuera de Él. No hay bien para nosotros fuera de Él. Entonces, estar atento, ¿no? Porque ahí va a estar el enemigo juzgando, acusando, señalando, ¿no? Leyendo la palabra, yo interpreto que Mateo o Leví en ese entonces tampoco lo estaba buscando. Pero vino el Señor y así, por eso decíamos cuán importante, digamos, cuando estemos pasando por momentos difíciles o con esa duda o simplemente no encontrar la solución, y si alguien viene a hablarte de Dios, que puedas tomar esa determinación, esa decisión de decir, yo lo voy a seguir, porque realmente necesito un cambio en mi vida, porque ¿cuántas veces lo hemos escuchado predicar de que en la cantidad de plata, en la cantidad de cosas materiales, en la aparente felicidad, va a llegar el momento que ese vacío se va a hacer sentir? ¿Sí? Que es el Señor en el corazón. Y sí, es así. Pero bueno, el Señor está dispuesto siempre a llamarnos y lo bueno es que Él no hace esa acepción de personas con nadie,
Él tiene ese amor que es inagotable, ¿no? Y yo pensaba mientras vos decías de que escuchemos si alguien nos viene a hablar de Dios. Y muchas veces, esperamos que descienda un ángel, ¿no? Algo sobrenatural a hablarnos. Y no, muchas veces ha pasado en situaciones en las que uno está ahí, vos decís, ¿qué hago? ¿Qué esto? Me siento así, me siento mal, me siento triste, me siento vacío, me siento deprimido, necesito algo, necesito que algo pase en mi vida. Y viene una persona a hablarte. Entonces, escúchalo, porque de seguro Dios lo envió. Dios lo envió. Si vos estás pasando por un mal momento y viene una persona a compartirte la palabra, a hablarte de Jesús, escúchalo, porque es Dios quien lo envió. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón más que nosotros mismos y sabe de todo lo que nosotros tenemos necesidad. Primeramente, de la salvación de nuestra alma. Amén. Y después, del resto de las cosas, Dios sabe. El versículo 16, en la palabra relata y dice, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y siempre va a haber estas personas que están ahí para criticar, para ver, digamos, la paja en el ojo ajeno, o esas personas que se creen salvos simplemente. No hablo de ellos, o capaz que sí, por tener una estampita o de Jesús, o por ir a la iglesia, o por creerse buenos, o por creerse mejor que las otras personas. Iban a estar diciendo, como siendo que no tienen oportunidades, Romano, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, como vos decís, a veces también ellos se distinguían también por las vestiduras, tan solo por tener una vestidura, ellos eran reconocidos por eso simplemente. Por eso yo nos llevo la palabra, y yo busqué, y la palabra me llevó a Lucas, capítulo 6, versículo 42, que dice así: Oh, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esto nos lleva a lo mismo que estamos hablando, como decía el hermano Rodri, que ellos simplemente critican porque tienen boca, porque pueden, pero ellos no se autoexaminan, no se hacen una examinación propia y ven lo que ellos hacen. Por eso es como dice que el diablo conoce tu nombre, pero el diablo siempre te va a llamar por tu error. En cambio el Señor conoce tu error, pero te llamará por tu nombre. Amén. Amén. Así es la bondad del Señor, Sí, ¿no? así es. Siempre va a haber esas personas que van a estar para criticar, o que van a estar atentos a ver pero mira, si es un desastre y está yendo a la iglesia. Todo lo que hiciste y vas a ir a la iglesia. ¿No? O lo que mucho veo yo, comentarios en las redes, ¿no? Que juzgan, que critican mucho a las personas que han sido, que se han mandado muchas macanas, vamos a decirlo así, no sé, han cometido muchos errores, ¿no? Muchas cosas. Y luego comenzaron a ir a la iglesia, a conocer a Dios, su vida ha cambiado, ¿no? Y como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, no es que, por eso volvimos al principio, uno no puede fingir un buen testimonio, porque en el momento, o sea, la careta se cae. ¿Sí? En algún momento uno no puede fingir mucho tiempo el buen testimonio, ¿no? Ser realmente un cristiano que realmente ama a Dios. Porque el ir a la iglesia no te hace un cristiano, sino el seguir a Cristo. Como dice, el que hace la voluntad del Padre, no solamente aquel que dice Señor esto, Señor lo otro, no, el que hace la voluntad del Padre. Entonces, muchas veces yo he visto, pero ahora que se la da,
no, porque si hacías esto ahora después vas a la iglesia y listo, te curás, se te pasa. No es así, es que realmente Cristo es transformación de vida, es Amén. cambio de vida. Entonces, no nos tiene que sorprender, ¿no? Que una persona que nosotros hemos visto en su peor condición, luego la veamos realmente salva, ¿sí? En todos los aspectos que uno pueda ser salvo. Y ¿sí? eso tiene que generar gozo en nosotros, no estar mirando a ver quién es el que Claro. va a recibir. Pero bueno, el Señor es sabio y tiene las palabras exactas como para taparle la boca al enemigo siempre, ¿no? Porque lo dice en el versículo 17, dice que al oír esto Jesús... porque encima estos cobardes no se lo dijeron a Jesús, se lo dijeron a los discípulos de Jesús. Pero dice la palabra, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que dice el Señor. Cuando la palabra del Señor dice, los sanos no tienen necesidad de médico, el Señor está hablando de una sanidad espiritual. Él está hablando a los pecadores, le está hablando a aquellas personas que al conocerlo empiezan a reconocer su pecado, empiezan a arrepentirse de todo corazón, que empiezan a querer buscar al Señor, que quieren agradarle a Dios, que quieren hacer... A eso vino el Señor, para esa transformación que hablaba recién. Claro, sí, porque es así, como comentábamos hoy, ¿no? Uno cuando se siente enfermo, ¿a dónde vas? Al médico, ¿no? Entonces, acá Jesús vino por los enfermos, dice, pero muchas veces nos vamos a encontrar con personas que están, o sea, porque en sí, estamos enfermos, y cuando hablamos de enfermedad, Jesús no vino solamente a sanar a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos, ¿no? Vino a sanar el pecado que hay en nosotros, ¿sí? Y todos nosotros estamos enfermos de pecado, ¿sí? Entonces, a eso es lo que vino Jesucristo, a sanarnos de todo pecado, a darnos la vida eterna, ¿sí? Pero si yo estoy en mi actitud de que, no, yo no estoy enferma, ¿no? Yo no tengo pecado, como dicen mucho, cuando la palabra dice, si alguno dice que no tiene pecado, miente, ¿no? Porque ya con una pequeña mentirita ya pequeña, en hablar de los pensamientos, cuando les deseo el mal al otro con mi mente, eso es pecado, ¿sí? Y la palabra del Señor dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es estar destituido de la gloria de Dios? Es no tener derecho, no tener parte en el reino de los cielos. Entonces, por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, hasta que Jesucristo viene ese día y te dice, sígueme. Y uno abre su oído y su corazón y se rinde, y deja su orgullo de lado y dice, Señor, sí, necesito, estoy enferma, porque soy pecadora, porque te fallé, porque hice esto, porque hice el otro, ¿no? Y ahí el Señor comienza a sanar el pecado y comienza a sanar las heridas que muchas veces tenemos en nuestro corazón, en nuestro alma, ¿sí? En nuestra alma, heridas de la niñez, heridas que nos han provocado, que fueron profundas aún siendo adultos. Todas esas cosas el Señor viene a sanar, viene a sanar. O sea, no solo viene y nos perdona, sino también nos sana. Nos da la paz que necesitamos, nos hace sentir amados, que muchas veces en esa falta de sentirnos amados buscamos en el exterior, en el mundo, cosas que nada satisface nuestro corazón, porque realmente lo que necesitamos es sentirnos amados por Dios, por ese amor. Y cuando habla la palabra así, es tan simple de entender. Cuando habla de los sanos no tienen necesidad de médico. Y si bien sabemos que el Señor hace todo tipo de milagros, ¿no? Sí. Pero si una persona es sanada de una enfermedad terminal o de lo que usted quiera pensar que es sanada físicamente, esa persona no tiene ganas de decirlo. El que es sano espiritualmente, claro, realmente. Exactamente. El Señor le puede dar, como vos decís, una oportunidad para ser sanado físicamente y le da una oportunidad, o sea, le da años de vida para esa persona tener el tiempo justo y necesario para vos arrepentirte y además de ser sano físicamente, ir y buscar la salvación de tu alma. Amén. Sí, es así. Y otra de las cosas que pensaba yo también mientras leía este versículo,
¿Cuántas enfermedades que son asintomáticas? ¿No? Sí. ¿Cuántas enfermedades que nosotros no vemos, ¿no? Que se reflejan en el cuerpo, o que tal vez no las sentimos, pero no quiere decir que no estén, ¿no? Entonces van por dentro a veces. Ahora no sé, estaba tratando de pensar algo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno comienza a tener diabetes o tiroides o ciertas enfermedades, ¿no? Creo que hay enfermedades autoinmunes o cosas, ciertas enfermedades que a veces hasta que se proyecta por fuera pasa un tiempo, ¿no? Entonces uno cree Que está bien. estar sano Sí. y no vas al médico porque vos te ves, porque crees que estás sano, entonces no vas al médico, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa eso. Nosotros nos creemos que estamos sanos hasta que el médico se acerca, ¿no? Hasta que viene y nos hace un análisis y te dice, mirá lo que Sí. tenés ahí. Y no sabías. Y no sabías, ¿eh? Y viniste por si acaso, en un estudio de control, ¿no? Y para terminar el versículo, el Señor dice, no he venido a llamar a justo. ¿Y quién es justo según la palabra? Justo dice que no hay ni uno. Ni uno dice la palabra. El Señor Entonces, como que les tapó la boca. por más que vos digas, no, porque doné ropita allá, no, porque ayudé allá, porque di una limosna allá, no, porque yo Eso es bondad. me llevo bien con mis vecinos, Sí. porque yo soy un buen padre, una buena madre, porque respeto a mis padres. No. En otras palabras, el Señor dice, no he venido a llamar justo porque no hay ningún justo en la No. tierra, ¿no? Él vino a los pecadores. Sí. Como dice en la palabra, yo tengo en Lucas, capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, el Señor nos llama a nosotros a humillarnos, a pesar de lo que hagamos, todo lo bueno, todo lo que nosotros, ponele, yo en este día hice tantas cosas buenas, pero no por eso significa que vengo acá a la oración a enaltecerme yo, no. El Señor te pide que vos te humilles, que mengues para que Él crezca. Amén. Amén. El Señor necesita crecer En nosotros. en nosotros. Amén. Bueno, una semilla más que hemos podido compartir con mis hermanos. Hermosa palabra. Una hermosa palabra, una palabra de aliento, una palabra que realmente le pedimos al Señor que llegue a personas que estén con esa necesidad, con esa duda capaz de buscar. Y si pasa eso, si realmente te sentís vacío y alguien te habla del Señor, que puedas dar ese paso adelante, de que puedas tener esa disposición de decir, dejo todo lo que realmente creía que me hace bien, pero no me hace bien. Lo único que me hace bien es el Señor, porque Amén. podemos creer que tenemos todo, pero el Señor tiene cosas más grandes. Así que no importa el estado, no importa la condición en la que te encuentres, no lo importa. El Señor no está mirando tu condición, pero sí mira tu corazón y tu disposición. Y la decisión, ante todo, de seguirlo. Hermanos, aprovechamos este momento para saludar a todos los que se han conectado. Agradecemos también por recibirnos, por escucharnos, y también a aquellos que no nos conocen que puedan recibir esta palabra, porque la palabra del Señor es justa, es fiel y es verdadera. Amén. Los saludamos, bendiciones para todos. Bendiciones.